Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Juan Camilo Nariño, por la invitación. Para mí es un honor, un placer estar hablando con todos ustedes. Gracias a la asociación por invitarme. Yo llevo un cuarto de siglo preguntándome en mis novelas, en mis artículos de opinión, en conferencias como esta, que para mí son una manera de pensar en voz alta, confrontar mis ideas con las de mi auditorio, que no necesariamente tiene que estar de acuerdo. Llevo un cuarto de siglo, digo, preguntándome por las raíces profundas de nuestros malestares como país, por la naturaleza de nuestras heridas y por la dificultad que hemos tenido después de 200 años de vida republicana, la dificultad que hemos tenido para romper con los ciclos de violencia, que nos han agobiado siempre, que siempre vuelven, que siempre están ahí, que se reinventan con distintos actores, con distintos combustibles, probablemente con distintos motivos, pero siempre han estado ahí, siempre nos han acompañado. Ahora en estos últimos días, semanas, tal vez meses, he oído mucho a mucha gente que se pregunta si estamos atravesando nosotros, los colombianos, por una crisis inédita o si lo que estamos atravesando ahora será una manifestación más de lo mismo de siempre, de la misma dificultad que hemos tenido siempre para conseguir la paz entre nosotros. Y me ha gustado acordarme de que la palabra crisis, etimológicamente, la etimología siempre viene a rescatarnos cuando nos preguntamos cosas. La palabra crisis viene del griego crisis, que significaba originalmente el punto de quiebre, el cambio, el momento de cambio, y se aplicaba sobre todo en medicina para hablar de ese momento en el que el cuerpo enfermo o bien se recupera hasta mejorar o bien empeora hasta morir. Eso es lo que nos está pasando, es eso lo que nos está pasando, estamos en ese momento, es un momento de crisis en ese sentido. Eso es lo que yo quisiera preguntarme con ustedes hoy, preguntarme si es eso lo que estamos pasando, preguntándome por qué estamos en este momento atravesando esta crisis y cómo hacemos para salir de ella. Cuando este evento termine, vamos a tener todo resuelto. Me he estado acordando, haciéndome estas preguntas, de un presidente colombiano, de lo que dijo un presidente colombiano en 1910, hace más de un siglo. No sé si ustedes recuerdan la expresión "los viejos y queridos odios". Era una expresión de Carlos R. Restrepo, presidente que llegó al poder en 1910, era conservador, habían pasado 8 años desde la Guerra Civil de los 1000 días, la última de las guerras civiles en las que nos matamos los colombianos en el siglo XIX. Terminó en 1902, Carlos R. Restrepo llegó a la presidencia en 1910 como conservador y como victorioso. Y era un tipo curiosísimo, Restrepo. Desde que llegó al poder empezó a decir: yo soy conservador, pero aquí como presidente voy a gobernar para todos los colombianos, no importa su partido. Yo soy antioqueño, pero desde aquí de la presidencia voy a gobernar para todos, para todo el país. Yo soy católico, pero desde aquí, y esto es una cita textual, seré el guardián de las creencias, cualesquiera que sean, de todos los colombianos. Dijo que su programa de gobierno era implantar la tolerancia para desactivar los viejos y queridos odios que habían dejado las guerras civiles. Se refería a esos resentimientos, esos deseos de venganza a los que nos aferramos porque son mucho más cómodos y nos hacen sentir mucho más en casa que la otra opción, que es la negociación, la reconciliación, el diálogo con el contradictor o con el enemigo. Él quería eso. Imagínense ustedes el personaje tan extraño, un político victorioso que no quiere que los colombianos se odien más, sino menos, un político poderoso que no está dispuesto a usar
su poder para machacar desde su mitad a la otra mitad. Un tipo rarísimo. Los viejos y queridos odios siguen ahí. Hay una novela de García Márquez, El general en su laberinto, que no sé si ustedes conozcan, que tiene dos frases que a mí me resultan espeluznantes. Hacia el final de la novela, en algún momento de desespero, Bolívar, el Bolívar de la novela de García Márquez, exclama: todo colombiano es un país enemigo. Y después, más tarde en la novela, está esperando una correspondencia, unas respuestas a unas propuestas que él ha hecho de diálogo, de negociación, y la propuesta llega, la carta llega y es decepcionante. Y Bolívar dice: a todos los colombianos las ideas que les ocurren son para dividir. Las ideas que se les ocurren son para dividir. Yo no sé si podemos hablar de la novela más pesimista de García Márquez, pero creo que en el fondo esa novela, publicada además en el año 89, un año que es señero en la historia reciente de nuestra violencia, tal vez la novela no es pesimista, es clarividente. Y tal vez nos corresponde a nosotros, y eso es lo que quiero plantearles a ustedes, nos corresponde a nosotros quitarle la razón a la novela de García Márquez, demostrar que se equivoca. Pero ¿cómo se hace eso? Colombia es un lugar extrañísimo que se ha enfrentado a la violencia más extrema de nuestro continente y siempre ha sobrevivido. Hemos sobrevivido a las guerras civiles del siglo XIX, hemos sobrevivido a la violencia política de los años 40 y 50, hemos sobrevivido a la violencia narcoterrorista de los años 80 y 90. Y mi apuesta es que vamos a sobrevivir a esta crisis por la que atravesamos también. Las instituciones van a sobrevivir. Cuando uno dice que sobrevive el país, lo que quiere decir es que sobreviven las instituciones, que es un rasgo que nos hace únicos en América Latina, esa solidez de las instituciones. Una vez, hace como 10 o 12 años, yo conocí a punto de entrar en un plató de la televisión francesa a un psiquiatra francés, Boris Cyrulnik, que es el inventor, y esto lo van a reconocer todos, del concepto de resiliencia. Se inventó el concepto de resiliencia este hombre, Cyrulnik. Y en una conversación de 2 minutos, antes de que saliéramos a escena, me dijo: el mejor ejemplo de resiliencia en países del mundo es el tuyo. Porque conocía Colombia, había visitado Cali en los años 70 y le parecía que cuando se habla de resiliencia, el caso colombiano era ejemplar. Para decirlo sin rodeos, yo sí creo que estamos en esa crisis. Yo sí creo que este es un país que pasa por un momento de enfermedad, sí creo que estamos en un punto de quiebre, pero creo también que el cuerpo enfermo puede mejorar. Y para que eso pase, tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cuestiones esenciales que han dejado de ser esenciales con el tiempo o con los traumas. Hoy quiero sugerir algunas. Hay una carta de un escritor ruso, Anton Chejov, que siempre he tenido como una de las brújulas que me orientan en momentos difíciles, y he encontrado que lo que vale para mí como individuo puede valer también para nuestro país. Me gusta traerla a colación porque es muy oportuna. Chejov, aparte de ser dramaturgo, cuentista, era médico. Y sus cuentos están llenos de esa compasión, de esa empatía, si ustedes quieren, de una cierta curiosidad por las vidas de los otros, por sus errores, por sus defectos, por sus problemas, sus enfermedades, que no son solo físicas, sino morales también, porque Chejov sabía que los errores de cualquiera son los errores de todos, también de él. Pero esa capacidad que tenía para interesarse por todo el mundo, para entender vidas que no eran como la suya, posiciones ideológicas, políticas, religiosas que no eran como la suya, acabó provocando la crítica fuertísima de los sectarios, de los fanáticos que hay en todas partes del mundo, que le reprochaban no tomar posiciones claras, no afiliarse a una causa entre tantas causas que están vigentes siempre y que estaban vigentes en especial en ese tiempo, que era un tiempo convulso.
Y en una carta se defiende, en esta carta se defiende de esas acusaciones y dice estas palabras que yo mandaría poner en camisetas para que la gente se las pusiera. Dice: odio las mentiras y la violencia en todas sus formas. Para mí lo más sagrado es el cuerpo humano, la salud, la inteligencia, el talento, la inspiración, el amor y la libertad más absoluta que pueda imaginarse. Libertad de toda violencia y de toda mentira, sin importar qué forma tomen estas últimas. Libertad de toda violencia y de toda mentira, me parece una actitud de ciudadano impecable, ya no digamos un magnífico programa de gobierno. Libertad de toda violencia y de toda mentira. Yo creo que el éxito o el fracaso de un buen programa de gobierno, de una buena democracia, de un buen país, se conoce, entre otras maneras, midiendo la tolerancia que los ciudadanos tienen a la violencia y a la mentira, sobre todo cuando afectan al otro, a nuestro contradictor. Y en eso, creo yo, no salimos muy bien parados los colombianos. El discurso político, el discurso que baja a los ciudadanos y moldea su manera de entender el mundo y moldea sus conversaciones, parece en nuestros días incapaz de avanzar si no es frente a un enemigo, excitando los odios contra un enemigo, que con mucha frecuencia es real, pero que también a veces es inventado. Por otra parte, el discurso político parece incapaz de avanzar también si no es mintiendo. La mentira, todo el mundo lo sabe, es más rentable políticamente que la verdad. Mark Twain decía: mientras que la mentira le da la vuelta al mundo, la verdad no ha terminado de amarrarse los zapatos. Y es verdad, porque la verdad suele estar llena de complejidades, de matices, de zonas grises, es ambigua, es complicada, mientras que la mentira es simple y satisfactoria y nos tranquiliza. Yo creo que nos rodea la mentira, no solo porque los ciudadanos somos a veces incapaces de reconocerla y de cuestionarla y de hacerles sentir nuestra desaprobación a los mentirosos. Nos rodea la mentira también porque los ciudadanos la aprobamos, la difundimos, le damos aire. Si confirma nuestros prejuicios, si ataca a nuestros enemigos o si tranquiliza a nuestros miedos. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto? Yo creo que para nadie es sorpresa ya que vivimos en una sociedad manipulada por mecanismos perversos que pierden mucho con la moderación, con el diálogo, con la concordia, y en cambio ganan con el enfrentamiento entre ciudadanos, con la polarización, con el ruido y la furia, con la violencia de las palabras. Y claro que siempre han existido líderes que obtienen beneficios políticos de azuzar el conflicto entre ciudadanos, de inventarlo donde no existe o de perpetuar y alimentar el que ya existe. Estos son los mercaderes de la crispación, como los llamé en un discurso hace tiempo, un discurso ante periodistas. Los mercaderes de la crispación y los rentistas del miedo. De esos hay muchos entre nosotros. Pero de unos años para acá, encima de todo esto, están las nuevas tecnologías que nos han modificado nuestro comportamiento ciudadano de maneras tan dramáticas. Y hay una anécdota fantástica de un escritor italiano, Giuliano da Empoli, que tiene una novela que les recomiendo, El mago del Kremlin, y que va a publicar un ensayo en español, ya lo publicó en francés, va a publicar en este octubre un ensayo que se llama La hora de los depredadores, en el que cuenta esta escena. Él está acompañando a unos políticos italianos y en Nueva York de repente se ven compartiendo mesa con Alexander Nix, que era por entonces uno de los jefes máximos de la empresa Cambridge Analytica. Esta empresa, Cambridge Analytica, como todos ustedes saben, fue la compañía responsable de las mayores manipulaciones electorales del año 2016, responsable en buena medida de la victoria de Trump y del Brexit
y no fueron los únicos casos exitosos. Cuando se empezaron a presentar en sociedad, los de Cambridge Analytica eran conocidos como una agencia de comunicaciones simplemente, pero en el fondo funcionaban de una manera muy distinta. Y en esta conversación de la que hablo, en la que está este personaje, Giuliano de Empoli, oyendo hablar a Alexander Nix, jefe de Cambridge Analytica, de repente Nix se siente en confianza y empieza a explicarles a estos lo que realmente están haciendo ellos. Y les dice, supongamos que ustedes quieren vender más Coca-Cola en una sala de cine. Si van a una agencia de publicidad tradicional, les van a decir que hay que multiplicar los puntos de venta, que hay que pasar una propaganda de Coca-Cola antes de la película, que hay que poner una modelo en bikini a que tome Coca-Cola en la entrada. Les dice nada de eso. En el fondo, la gente compra Coca-Cola para refrescarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Subirle la temperatura a la sala de cine. Eso es lo que hacen las redes sociales. Le suben la temperatura a nuestra sala de cine virtual. La gran sala ubicua de nuestras vidas en tiempos de estas nuevas tecnologías. Cambridge Analytica se desintegró después en medio de escándalos diversos, pero sus lecciones han sido de mucho provecho para las plataformas digitales, para X, para Meta, todas las que han venido más tarde a dominar nuestra actividad de ciudadanos. Y el método de estas plataformas es muy simple, lo describe Giuliano da Empoli, es alimentar la indignación, alimentar la ira, alimentar el resentimiento, la inseguridad. Dice da Empoli que lo que vemos en el comportamiento de estas plataformas es muy simple, se trata de 3 operaciones. Primero, identificar los temas calientes, las fracturas que dividen a la opinión pública. Segundo, promover en cada uno de estos frentes las posiciones más extremas y hacer que se enfrenten. Y tercero, proyectar el enfrentamiento sobre el conjunto de la sociedad, el conjunto del público, con el fin de recalentar el ambiente cada vez más. Cuando hablamos de polarización, que es una palabra desgastada que utilizamos ya para todo, ya no sirve mucho. Hablamos en general de esto, de que no solo estamos viviendo en esferas cerradas, realidades construidas mediante algoritmos que cambian dependiendo de nuestro comportamiento, de nuestra identidad en línea. No solo estamos viviendo en esas esferas de información distintas de la del vecino, sino que además dentro de la esfera hace un calor tenaz y alguien está subiéndole la temperatura a la esfera. A mí me parece muy saludable esto, que recordemos como ciudadanos que siempre hay alguien monetizando nuestra ira, monetizando nuestra indignación, nuestra rabia, nuestro miedo. Y nos corresponde a nosotros, los ciudadanos, cobrar conciencia de esa manipulación y decir simplemente yo no juego este juego. Yo no alimento la mentira, yo no alimento la violencia, aunque esté de mi lado. Pero nuestro momento crítico no empezó ayer, ni empezó hace 2 años, ni empezó hace 10. Yo creo que décadas y décadas de violencia degradada, de violencia guerrillera, paramilitar, de crímenes de Estado, de violencia narcoterrorista, han tenido en nosotros un efecto dañino. No se trata simplemente de que nos hayamos acostumbrado al horror o de que hayamos desarrollado estrategias mentales y morales para justificar el horror o para desconocerlo, para ignorarlo, sencillamente. Nelson Mandela dijo una vez que después del apartheid compartía Sudáfrica, compartía con otras naciones la vergüenza por la capacidad que tienen los seres humanos para ser inhumanos con otros seres humanos. Y yo creo que tal vez la convivencia durante décadas con la violencia y con el miedo nos ha envenenado tanto que nuestra simple humanidad se ha diluido. Mejor dicho, hemos perdido, esto es algo que decía el Papa Francisco, hemos perdido la facultad de reconocer al otro.
no de conocer al otro, sino de reconocerlo. Yo creo que esto, en buena medida, se puede explicar de otra manera. Hemos perdido la facultad de imaginar al otro. Tal vez es eso. Yo he dicho varias veces que buena parte de nuestros males son consecuencia de una pérdida de imaginación. Porque los que no son capaces de imaginar al otro son más capaces de tolerar o admitir su dolor o su sufrimiento, o son más capaces incluso de causarlo. Y aquí es donde entran las narrativas. Esto, en buena medida, es uno de los posibles papeles de las historias que contamos, desde el periodismo, desde la ficción. Las historias nos entrenan en este arte difícil de imaginar a los otros. Y esto incomoda al fanático, al sectario, al que está muy protegido en su posición. Lo incomoda ese momento en que se abre una ventana hacia la realidad de otro y vislumbramos algo que nos permite por un segundo entender por qué no piensa como yo, por qué no cree en mis dioses, por qué no tiene mis ideas políticas. A los fanáticos, a los sectarios les incomoda terriblemente esa posibilidad que da la ficción o el buen periodismo de abandonar su realidad, su zona de confort y ponerse en los zapatos de otro. Y por eso es que lo primero que hace el fanatismo cuando puede es ir contra los que cuentan historias, perseguir a los que cuentan historias. Y por eso es que hace unos meses, unos años ya, Salman Rushdie sufrió una cuchillada, una serie de cuchilladas que casi lo matan por haber escrito una novela en los años 80 que ofrecía esto, la posibilidad de entender un relato sagrado desde un punto de vista que no es sagrado, la posibilidad de pensar desde otro punto de vista. Y por eso es que mis amigos Sergio Ramírez y Gioconda Belli, nicaragüenses, son perseguidos y han sido expulsados y sus nacionalidades les han sido retiradas por el régimen de Daniel Ortega, porque cuentan historias y son incómodos, porque las historias invitan a cosas que no le interesan a una dictadura. Lo que quiero decir es que la imaginación del otro, que es lo que yo hago, no es un lujo de novelistas, no es un ocio de novelistas. La imaginación es una herramienta irreemplazable de cualquier sociedad que se quiera funcional. Por eso, un filósofo fantástico que les recomiendo, John Rawls, tratando en los años 70 de explicar cómo construimos una sociedad más justa, cómo llegamos a imaginar una sociedad realmente justa, inventó un experimento mental que es, en buena medida, un ejercicio de imaginación. Lo llamó el velo de la ignorancia. Y el velo de la ignorancia, el experimento, consiste en imaginarnos a nosotros mismos en un momento previo a nuestro nacimiento, previo a nuestra existencia, a nuestra salida a la sociedad. Y se nos pide imaginar la sociedad que queremos, los principios de justicia que la regirán, sin saber, y esto es lo crucial, sin saber qué lugar ocuparemos en esa sociedad. Estamos detrás de un velo e ignoramos dónde vamos a nacer cuando nazcamos. No sabemos en qué casa vamos a nacer, ni en qué tipo de familia, ni en qué barrio, ni en qué ciudad. No sabemos si seremos ricos o pobres, hombres o mujeres, negros o blancos. No sabemos si seremos saludables o enfermizos. No sabemos si seremos judíos o musulmanes o católicos o ateos, o tímidos o arrojados, o torpes o talentosos. No sabemos nada. Y en esas condiciones tenemos que dar las reglas de la sociedad a la que vamos a entrar. ¿Y qué reglas damos? Lógicamente, las de la sociedad más justa, las de una sociedad en la que la libertad, las cargas, los privilegios estén distribuidos de una manera más o menos equitativa, sin distingos de clase o de raza o de sexo o de religión, sin ventajas para unos en desmedro de los otros.
una sociedad igualitaria y una sociedad justa, porque en ella tenemos nosotros, antes de nacer, tenemos las mayores posibilidades de llevar una vida digna. El experimento del velo de la ignorancia, que todo el mundo debería hacer los domingos por la mañana, no más, un día. El experimento del velo de la ignorancia quiere proponer los beneficios de olvidar nuestra posición en la sociedad en la que vivimos para formular un contrato social que sea mejor o capaz de conducir a una sociedad más justa. Y yo he querido traerlo a colación porque me parece que eso es justo lo que necesitamos ahora en Colombia, un nuevo contrato social. Nuestras dinámicas sociales han cambiado tanto en la última década que ya no son suficientes los acuerdos sociales que teníamos antes. Por poner un ejemplo, uno solo entre miles, ya no basta con exigirles a nuestros políticos o a nuestros candidatos que sean cuidadosos con la verdad, que no mientan. Ahora tenemos que hacerle esa exigencia al último de los ciudadanos, al último entre nosotros, porque hasta el último de los ciudadanos en tiempos de redes sociales es un vector de información, es un vehículo de ideas que tienen un impacto muy real en la polis, en la conversación social y política que nos afecta a todos. En este nuevo contrato social, cada uno de nosotros debería ser un guardián de la verdad, debería cuidar la verdad, y esto significa no solo no difundir lo que sabemos que es mentira, sino tomarnos el tiempo de confirmar o contrastar una información antes de difundirla, antes de mandar descuidadamente la cadena de WhatsApp, tomarnos el tiempo de ser fact-checkers de nosotros mismos. La violencia que ocurre en las redes sociales atraviesa la violencia de lo digital, siempre invade nuestras vidas reales en nuestro mundo real. Es un error pensar que no es así. Y en el nuevo contrato social, los ciudadanos podríamos comprometernos a esto, a no azuzar el fuego de nuestros rencores, nuestros resentimientos, nuestra desconfianza, porque eso solamente facilita la violencia futura, una violencia que no vemos. Yo no suelo citar cadenas de WhatsApp en conferencias como esta, pero hoy voy a hacer una excepción, porque en estos días circularon por esa vía unas palabras de Juan Carlos Mora. Todo el mundo sabe aquí que Juan Carlos Mora es presidente de un banco, pero allí en ese mensaje no escribía como presidente de un banco, escribía como ciudadano. Pedía que no normalizáramos el dolor porque el dolor no es normal. Pedía que no creyéramos que la vida de unos colombianos vale más que la vida de otros, porque no es así. Pedía que recordáramos que la desigualdad mata, y es verdad. A mí me parecen obviedades, me parecen verdades elementales, verdades sobre las cuales no debería haber ni siquiera debate. Pero ¿lo creemos todos? ¿Estamos de acuerdo todos en estas verdades elementales? Yo creo que no. Un buen termómetro del momento difícil que atravesamos como país es el hecho de que Mora se haya visto obligado a aclarar que el suyo no era un mensaje político. Dijo, es una reflexión ética, humana, íntima. Un llamado a recordar que nada justifica la violencia, que la vida debe ser lo más sagrado, que cuidar al otro no es un favor, es una responsabilidad compartida. En esas líneas, en este breve párrafo, hay muchas palabras que a mí me interesan. Nada justifica la violencia. Yo estoy convencido de que eso ha dejado de ser una verdad elemental y unánime en Colombia. Repito las palabras de Chekhov, lo más sagrado es el cuerpo humano. Luego escribe Mora una idea enorme, una idea que a mí me parece francamente revolucionaria, en la cual caben mundos enteros. Dice, cuidar al otro es una responsabilidad compartida. En el nuevo contrato social que me estoy imaginando, el contrato que imaginamos desde atrás del velo de la ignorancia, eso es verdad, cuidar al otro. Y cuidar al otro significa varias cosas, por ejemplo, no andar por el mundo tratando de hacer daño.
Por ejemplo, creer que una sociedad se juzga por cómo trata a los más vulnerables. Por ejemplo, defender las instituciones, las decisiones y las políticas de Estado que protegen a esos vulnerables. O como he dicho en otra parte, que tratan de hacerle la vida más fácil a los que la tienen más difícil. Eso es cuidar al otro. Yo no sé, a pesar de todo lo que he dicho hoy, yo no sé cómo se supera este momento difícil que nos agobia, pero sí sé que somos, hoy en día, un país enfrentado consigo mismo, y cualquier asomo de reconciliación pasará inevitablemente por el esfuerzo de mirar mejor para reconocer al otro, de oír mejor para poder dialogar con el otro, de imaginar mejor para poder comprender al otro y así reparar los vínculos rotos con años de violencia y de mentiras. Estos años que nos han acostumbrado a una dinámica de división y de enfrentamiento en la cual nos sentimos más cómodos que en la reconciliación tan difícil. Yo les propongo simplemente actos de imaginación. No creo que sea un idealismo. La imaginación del otro es un acto profundamente político, porque es creadora de igualdad, de solidaridad y de justicia. Creo que estamos a tiempo de lograr eso que ahora mismo parece tan lejano. Un país donde por fin quepamos todos. Muchas gracias. Gracias. No, Juan Gabriel, lo invito por favor a que tome asiento. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Creo que fueron un pellizco más que necesario. Y el presidente de la asociación a continuación entonces tendrá un diálogo para ahondar en esas reflexiones que Juan Gabriel nos acaba de plantear. Gracias. Gracias, Alejandra. No resisto, Juan Gabriel, sentarnos acá rápidamente un poco a traer esa conversación a nuestro día a día, sobre todo próximo a unas elecciones. Mientras la mentira le da la vuelta al mundo, la verdad no ha terminado de agarrarse los zapatos, de amarrárselos. Eso en un entorno de redes que suben la temperatura permanentemente y que además usan la mentira y va dando la vuelta por el mundo y van aumentando el resentimiento, la deslealtad, la falta de compromiso con el otro. Es decir, nos alejan de ese contrato social necesario que usted menciona. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso próximo a unas elecciones para construir ese contrato y una mejor Colombia hacia adelante? O por lo menos elegir alguien que gerencie un país, no que lo divide y lo señale. Y que en esa gerencia solucione finalmente los problemas nuestros, no que los incremente. Porque como usted dice, esa política que va de lado a lado, señalando, no hace otra cosa sino que alimentarse ella misma. No busca el bien del otro y el bien general como cuando uno pensaba que elegía a alguien para eso. Pero bueno, no me voy a detener. ¿Cómo siente esa conversación frente a nosotros que vamos en 3 meses a participar de una contienda política? Tenemos que analizar por quién votar, pero ese análisis pasa por las redes, pasa por unas mentiras que le va dando la vuelta al mundo y pasan necesariamente por ese círculo vicioso en el que estamos, de que todo eso nos aleja del contrato, de lo fundamental, de ponernos de acuerdo, de mirarnos a los ojos y caminar todos medianamente hacia el mismo lado, hacia un mejor país, trabajar desde temprano para disminuir la pobreza, tener más equidad. ¿Cómo siente eso con nuestra realidad hoy en el día a día próximo a unas elecciones?
Pues es el gran debate que está agobiando a todas las democracias del mundo, no solo a la nuestra. Muchas gracias, Juan Camilo, otra vez por la invitación aquí. Todos se están preguntando en todas partes cómo lidiamos con estas nuevas relaciones entre ciudadanos y poder que se han desarrollado después del advenimiento de las redes sociales o de la implantación de las redes sociales como mecanismo principal para pensar el mundo. Y nadie tiene la respuesta. Porque el mecanismo de las redes sociales tan insidioso, lo que ha hecho es lo único que realmente puede romper una convivencia, puede romper una cooperación entre ciudadanos, que es la esencia de una democracia, de una sociedad abierta, es la cooperación entre ciudadanos. Y lo único que puede romper eso es la ruptura de la realidad compartida, que los ciudadanos dejen de vivir en la misma realidad, dejen de ver la misma realidad. Y eso es lo que han hecho las redes sociales. Ya está esto más que descubierto, más que explicado, y sin embargo no a todo el mundo le ha llegado el memorando. Pero lo que hacen las redes sociales es, mediante sistemas muy sofisticados, construir un perfil de cada usuario y devolverle una versión del mundo, una versión de la realidad que no está viendo el usuario de al lado, porque el usuario de al lado ha alimentado sus redes con otras informaciones de identidad sexual, racial, religiosa, de ubicación en el mundo, de edad, de historial de consumo, de historial de navegación. Todo eso construye un perfil que le devuelve a cada uno una versión del mundo distinta de la del otro. Hay uno de los pioneros de estas tecnologías, Jaron Lanier, que luego se convirtió en el más vocal crítico de las redes sociales y publicó un panfleto, preocupadísimo, un panfleto que se llama, de manera no muy sutil, 10 razones para que cierren sus redes sociales ya. Digamos, no era ambigua el mensaje, ¿no? Lo voy a mostrar a mis hijos. Eso. Hay que decirles primero, está prohibido leer este libro y así se van a interesar más. Y ahí decía él que estos mecanismos nuevos, la forma como se comportan es esencialmente como si uno consultara Wikipedia, por ejemplo, Historia de Colombia, y a cada uno de nosotros Wikipedia le devolviera un artículo distinto. Un artículo basado en sus convicciones políticas, en su historial como votante, en sus simpatías, en su consumo. Y eso es lo que hacen las redes sociales. Y en esas circunstancias, esa ruptura de la realidad común, es imposible la cooperación de una sociedad democrática. Y eso es lo más grave. Por eso yo no tengo respuesta, por eso nadie tiene respuesta. Por eso todas las democracias occidentales están profundamente desordenadas. Hay un desorden, esa es la mejor palabra para definir lo que tenemos ahora. Un desorden terriblemente preocupante. Y nadie tiene la respuesta, como no sea, refundar esta relación que tenemos con las nuevas tecnologías y ser nosotros los ciudadanos conscientes de lo que nos hacen y de cómo lo hacen para poder resistir. Eso va de la mano un poco de la búsqueda de la identidad nuestra como colombianos y la relación con lo político, con lo que elegimos. Creo que no solo Colombia, sino América Latina está en eso. En ese libro maravilloso que usted escribió de Felisa, en esa búsqueda permanente de su identidad y en esa lucha como con el entorno para encontrarse en su propia identidad y ser ella quien quería ser. Yo creo que hay veces nosotros como colombianos en esa búsqueda de identidad permanentemente estamos en eso. Con Juan Esteban Constaín un poco hablábamos al principio, es una búsqueda de identidad que nos debatimos entre el abismo en donde todos creemos que nos vamos, pero finalmente no caemos y finalmente no estábamos tan cerca del abismo. Poderosamente como colombianos sacamos fuerzas, sacamos ideas, sacamos nuevas cosas que ni siquiera teníamos nosotros contempladas que teníamos para no irnos para abajo. Estoy seguro que eso va a ser nuestro caso de ahora en estos 3 años,
pero por supuesto en esa búsqueda de identidad y por supuesto en esa búsqueda de cómo construir, además, a pesar de las redes, a pesar de esas fuerzas tan grandes, pues un futuro en donde terminemos en unos términos más tranquilos y medios. Mi pregunta va en ese sentido. Creo que ustedes, como yo, estamos cansados de el hacer de lo público y de la conversación pública de bandazo en bandazo, de señalamiento al otro, de señalamiento al otro. No una política de la gerencia, no una política que se lleve con tranquilidad y que nos lleve a todos a la tranquilidad. ¿Cómo cree que nosotros podamos motivar eso? Claro, lo que pasa con esto es que, sobre todo en la manera como consumimos la información ahora, el sosiego, la reflexión, la meditación cuidadosa de unas políticas públicas, por ejemplo, la negociación, la conversación, esto no vende. Lo que vende es el escándalo, la invectiva, el insulto, vende la polarización. La moderación no. Y nos hemos embarcado en esas dinámicas del like y del retweet y de cuántas visitas y de cuántos seguidores que acaban produciendo candidatos que si no hacen un baile tonto en TikTok no entienden para qué están ahí y los votantes no los ven. Entonces nos corresponde también a nosotros, los ciudadanos, poner más atención al mundo político, a las conversaciones y exigir un cierto abandono de los aspectos más frívolos de la política tal como se ha vuelto, que es intolerablemente frívola. Queremos una discusión de ideas, queremos que nos digan cómo se solucionan los problemas del país con respuestas claras, ojalá sin abaratar las inmensas dificultades de un país tan contradictorio y tan difícil como Colombia. No queremos gente bailando, por lo menos yo. No quiero gente bailando. No sé si soy parte de una minoría que está interesada en otras cosas que no son las que llevan a un candidato al poder. A mí el asunto de las identidades, de nuestra búsqueda de identidad, que es importante, es parte de nuestra construcción como seres humanos, también como sociedades, a mí esto me interesa mucho porque ha habido un basculamiento de la identidad al identitarismo, y esto ya no es tan bueno. El identitarismo es este encierro que es cada vez más prestigioso y cada vez tiene más presencia entre nosotros, este encierro del ser humano en identidades cada vez más pequeñas que no solo están orgullosas de ser cada vez más pequeñas, sino de despreciar o menospreciar o incluso odiar al que está fuera de ese pequeño nicho identitario. Son los pequeños narcisismos de los que hablaba Freud. Y claro, eso divide a la sociedad en segmentos cada vez más minúsculos y dificulta enormemente cualquier reconocimiento del otro como interlocutor válido y cualquier negociación que lleve a alguna parte. Una sociedad no se mueve para adelante sin algún tipo de negociación. Una democracia no es nunca el final de un camino, es el camino mismo. Y eso es lo que ningún populista, ni de derecha, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda, ni de derecha ni de izquierda, los populistas o no lo entienden o fingen que no lo entienden y convencen a la gente de que eso no es así. Y por eso prometen sociedades perfectas. En ese punto tienen en común los dos extremos políticos. Prometen la llegada a una sociedad perfecta. Entonces, claro, para llegar a una sociedad perfecta, ¿quién va a decir no hagamos un sacrificio? No sacrifiquemos incluso a algunos seres humanos. Si el final es una sociedad perfecta, pues se puede hacer. Pero la sociedad perfecta no existe. La democracia más perfecta es la democracia que siempre se está construyendo. Es que siempre va dando pequeñas correcciones a sí misma, pequeñas tesis y antítesis. Y eso es lo que yo no sé si mucha gente nos está proponiendo, esa idea de la democracia como un camino de negociación, de ceder un poco, de imponer otras cosas,
que se va corrigiendo a sí misma, por tesis y antítesis, de manera muy hegeliana. No existe la sociedad perfecta del final, y el que lo dice está mintiendo y nos está tratando de convencer de otras cosas. Pues Juan Gabriel, gracias por acompañarnos en este acto de clausura. Mejor imposible esa reflexión hacia adelante en las próximas elecciones. A ustedes igualmente les agradezco habernos acompañado estos 2 días y me quedo tal vez con algo realmente poderoso que estoy seguro que como colombianos en algún momento de nuestra historia, de nuestro tiempo hacia adelante, lograremos. Es ese sueño, ese ideal de un político poderoso que no quiere que los colombianos nos odiemos más. Muchas gracias y estoy seguro que allá llegaremos. Muchas gracias. Muchas gracias.